mapas y coordenadas. Las coordenadas geográficas sirven para determinar la posición de un punto en la superficie de la Tierra. Estas coordenadas vienen dadas por su latitud y su longitud. La latitud nos va a indicar la distancia que hay desde un punto de la superficie al ecuador, contada por los grados de su meridiano. Las líneas de latitud se llaman paralelos y son círculos paralelos al ecuador en la superficie terrestre. La longitud mide el ángulo a lo largo del ecuador desde cualquier punto de la Tierra. Se acepta que Greenwich, en Londres, es la longitud cero en la mayoría de las sociedades modernas. Las líneas de longitud son círculos máximos que pasan por los polos y se llaman meridianos. A continuación veremos el documental completo. Como recordarán, los mapas son la representación plana del mundo real. Esta es una de las actividades más antiguas de la humanidad, tanto o más que la escritura. Sin embargo, el desarrollo de la cartografía como disciplina científica encargada de elaborar mapas y cartas topográficas inicia en Europa y fue motivada por el descubrimiento y conquista de América durante los siglos XV y XVI. En los siglos que vinieron, la división política mundial cambió rápidamente. Con la desintegración de los antiguos imperios surgieron nuevos países y naciones. Otros consolidaron su poder y se hicieron más grandes a costa de muchos pueblos que desaparecieron o que fueron conquistados. Estas transformaciones permitieron que la cartografía, sus métodos y herramientas se desarrollaran, volviéndose una disciplina cada vez más necesaria. En el siglo XX, el uso de satélites, la fotografía aérea y el desarrollo de programas de diseño, interpretación y transmisión de datos han acelerado la elaboración y el acceso a mapas y planos de todo el mundo desde cualquier parte donde nos encontremos. Este es un proceso que no termina. La historia avanza. Las sociedades seguirán transformándose continuamente y la ciencia y la cartografía junto con ellas. Atrás quedaron los cartógrafos, los exploradores y los viajes prolongados que daban cuenta de cómo era el mundo. Los métodos y los propósitos de esta disciplina han cambiado y se han multiplicado igual que sus aplicaciones. El primer problema que se plantea el cartógrafo es recabar datos para elaborar una carta. Actualmente, con la fotografía aérea, se obtiene información directa de la superficie terrestre. Estas fotos se tienen que leer para identificar caminos, ríos, montañas, bosques, áreas de cultivo y otros accidentes. Después se elabora un mosaico fotográfico o fotomapa y la información se traslada a las cartas por medio de símbolos y colores. En la actualidad, el método más moderno en la elaboración de mapas incluye fotografías de satélite. Estas imágenes son transmitidas a la Tierra. La información es procesada en modernas computadoras y se obtienen fotografías que, agrupadas, forman mosaicos que después se interpretan. En México, la institución encargada de hacer esto es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Ya vimos que existen dos formas básicas de representar la Tierra a través de planos y esferas o globos terráqueos. Pero, ¿se ha preguntado alguno de ustedes qué diferencia hay entre una y otra representación? Bueno, esto es muy evidente, pero ¿cuáles son las características y en qué caso utilizamos cada una? El globo terráqueo es la manera más fiel de representar la Tierra. Su desventaja es que mucha información no puede ser representada con detalle. Por ejemplo, la Tierra no se alcanza a ver toda en un plano y es un poco difícil de transportar. Las representaciones planas de la Tierra son fáciles de transportar y pueden contener una gran cantidad de información, además de que podemos ver toda la Tierra en un mismo plano o una pequeña porción de esta con gran detalle.
Sus limitaciones son la falta de relieve y la deformación lógica que sufre la corteza terrestre al pasarse a un plano. Ahora les voy a explicar con una mandarina cómo es que se deforma la superficie terrestre al ser representada en forma plana. Solo necesitamos una mandarina, un marcador, una cartulina y un cuchillo. Primero marcamos las principales líneas de la Tierra, como el ecuador, los trópicos, los círculos polares y el meridiano de Greenwich. Con el cuchillo le quitamos la cáscara a la mandarina, así, que quede de una sola pieza sin romperse. Después, con mucho cuidado, pegamos la cáscara sobre esta cartulina, así. ¿Ven? Esta es la deformación natural que sufre una esfera, como nuestro planeta, al pasarse a un plano. Este es el principio de lo que en geometría y en dibujo constructivo llamamos proyección. En cartografía, las proyecciones nos sirven para mostrar amplias porciones de la superficie terrestre con exactitud. Pueden ser cónicas, cilíndricas o azimutales. Las proyecciones de tipo cónico se utilizan para representar a los países de latitud media principalmente. Las proyecciones cilíndricas se usan para elaborar planisferios. Las proyecciones azimutales sirven para representar las áreas polares y aquellas cercanas al ecuador. En este tipo de proyecciones, la zona ecuatorial sufre grandes deformaciones. Los océanos se ven incompletos. Los paralelos son líneas rectas y los meridianos se curvan hacia los polos. Existen además las proyecciones de Morway, donde los paralelos son rectas y los meridianos elipses. Este mapa representa todas las superficies como realmente son. Ahora sí, por fin vamos a hacer nuestro mapa. Lo primero que debes hacer es elegir qué área vas a representar. Haz un recorrido e identifica todos los detalles. Identifica cada uno de los puntos cardinales. Todo esto deberás anotarlo por orden en tu libreta. Esta actividad es la primera y la más importante de la labor de un cartógrafo y se llama observación. A continuación, debes calcular la escala en tu representación. Primero debes conocer el perímetro y el área de dicha zona. Puedes preguntar a las autoridades de tu comunidad o buscar información en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Después, sobre un papel cuadriculado, asigna una medida a estos cuadros. Puede ser de 50 o 100 metros, o la que tú consideres que se adapta adecuadamente a tu representación. Tomando en cuenta la escala, reproduce en el papel cada uno de los detalles y características del área que recorriste. No olvides ubicar los puntos cardinales y señalar los detalles importantes mediante un sistema de símbolos. Una vez que has dibujado la primera versión de tu mapa, haz un nuevo recorrido para verificar tus datos. Recuerda que los mapas deben corregirse una y otra vez hasta lograr la mayor perfección posible, ya que son una herramienta muy importante en la mayoría de las actividades del hombre moderno. Mientras tú elaboras y corriges tu mapa, nosotros nos despedimos. Hasta la próxima. Se usan para elaborar planisferios. Las proyecciones azimutales sirven para representar las áreas polares y aquellas cercanas al ecuador. En este tipo de proyecciones, la zona ecuatorial sufre grandes deformaciones. Los océanos se ven incompletos. Los paralelos son líneas rectas y los meridianos se curvan hacia los polos. Existen además las proyecciones de Morway, donde los paralelos son rectas y los meridianos elipses. Este mapa representa todas las superficies como realmente son. Ahora sí, por fin vamos a hacer nuestro mapa.
Lo primero que debes hacer es elegir qué área vas a representar. Haz un recorrido e identifica todos los detalles. Identifica cada uno de los puntos cardinales. Todo esto deberás anotarlo por orden en tu libreta. Esta actividad es la primera y la más importante de la labor de un cartógrafo y se llama observación. A continuación, debes calcular la escala en tu representación. Primero debes conocer el perímetro y el área de dicha zona. Puedes preguntar a las autoridades de tu comunidad o buscar información en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Después, sobre un papel cuadriculado, Durante los siglos XV y XVI. en los siglos que vinieron, la división política mundial cambió rápidamente. Con la desintegración de los antiguos imperios surgieron nuevos países y naciones. Otros consolidaron su poder y se hicieron más grandes a costa de muchos pueblos que desaparecieron o que fueron conquistados. Estas transformaciones permitieron que la cartografía, sus métodos y herramientas se desarrollaran, volviéndose una disciplina cada vez más necesaria. En el siglo XX, el uso de satélites, la fotografía aérea y el desarrollo de programas de diseño, interpretación y transmisión de datos han acelerado la elaboración y el acceso a mapas y planos de todo el mundo desde cualquier parte donde nos encontremos. Este es un proceso que no termina. La historia avanza. Las sociedades seguirán transformándose continuamente y la ciencia y la cartografía junto con ellas. Atrás quedaron los cartógrafos, los exploradores y los viajes prolongados que daban cuenta de cómo era el mundo. Los métodos y los propósitos de esta disciplina han cambiado y se han multiplicado igual que sus aplicaciones. El primer problema que se plantea el cartógrafo es recabar datos para elaborar una carta. Actualmente, con la fotografía aérea, se obtiene información directa de la superficie terrestre. Mapas y coordenadas. Las coordenadas geográficas sirven para determinar la posición de un punto en la superficie de la Tierra. Estas coordenadas vienen dadas por su latitud y su longitud. La latitud nos va a indicar la distancia que hay desde un punto de la superficie al ecuador, contada por los grados de su meridiano. Las líneas de latitud se llaman paralelos y son círculos paralelos al ecuador en la superficie terrestre. La longitud mide el ángulo a lo largo del ecuador desde cualquier punto de la Tierra. Se acepta que Greenwich en Londres es la longitud cero en la mayoría de las sociedades modernas. Las líneas de longitud son círculos máximos que pasan por los polos y se llaman meridianos. A continuación veremos el documental completo. Como recordarán, los mapas son la representación plana del mundo real. Esta es una de las actividades más antiguas de la humanidad, tanto o más que la escritura. Sin embargo, el desarrollo de la cartografía como disciplina científica encargada de elaborar mapas y cartas topográficas inicia en Europa y fue motivada por el descubrimiento y conquista de América. Estas fotos se tienen que leer para identificar caminos, ríos, montañas, bosques, áreas de cultivo y otros accidentes. Después se elabora un mosaico fotográfico o fotomapa y la información se traslada a las cartas por medio de símbolos y colores. En la actualidad, el método más moderno en la elaboración de mapas incluye fotografías de satélite. Estas imágenes son transmitidas a la Tierra. La información es procesada en modernas computadoras y se obtienen fotografías que, agrupadas, forman mosaicos que después se interpretan. En México, la institución encargada de hacer esto es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Ya vimos que existen dos formas básicas de representar la Tierra a través de planos y esferas o globos terráqueos.
Pero, ¿se ha preguntado alguno de ustedes qué diferencia hay entre una y otra representación? Bueno, esto es muy evidente, pero ¿cuáles son las características y en qué caso utilizamos cada una? El globo terráqueo es la manera más fiel de representar la Tierra. Su desventaja es que mucha información no puede ser representada con detalle. Por ejemplo, la Tierra no se alcanza a ver toda en un plano y es un poco difícil de transportar. Las representaciones planas de la Tierra son fáciles de transportar y pueden contener una gran cantidad de información, además de que podemos ver toda la Tierra en un mismo plano o una pequeña porción de esta con gran detalle. Sus limitaciones son la falta de relieve y la deformación lógica que sufre la corteza terrestre al pasarse a un plano. Ahora les voy a explicar con una mandarina cómo es que se deforma la superficie terrestre al ser representada en forma plana. Solo necesitamos una mandarina, un marcador, una cartulina y un cuchillo. Primero marcamos las principales líneas de la Tierra, como el ecuador, los trópicos, los círculos polares y el meridiano de Greenwich. Con el cuchillo le quitamos la cáscara a la mandarina, así, que quede de una sola pieza sin romperse. Después, con mucho cuidado, pegamos la cáscara sobre esta cartulina, así. ¿Ven? Esta es la deformación natural que sufre una esfera, como nuestro planeta, al pasarse a un plano. Este es el principio de lo que en geometría y en dibujo constructivo llamamos proyección. En cartografía, las proyecciones nos sirven para mostrar amplias porciones de la superficie terrestre con exactitud. Pueden ser cónicas, cilíndricas o azimutales. Las proyecciones de tipo cónico se utilizan para representar a los países de latitud media principalmente. Las proyecciones cilíndricas